Vamos a estar en la lección 25, ¿no? Que es la que comenzamos la clase pasada. Entonces lo van a encontrar ahí como lección 20, Hechos lección 25b, ¿no? La parte B, porque la parte A pues ya la vimos la clase pasada. Igual voy a hacer un pequeño repaso para que ustedes puedan refrescar un poco su memoria de lo que estuvimos viendo en la clase en el tiempo pasado. Eh, Les invito a que tengan sus Biblias ahí abiertas en Hechos, por ahí por el capítulo 17, que vamos a estar ahí viendo lo que continúa del viaje, mi segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, también les comparto un poco de lo que vimos. Aquí fue donde quedamos comenzando la página 3, ¿no? De las notas que tienen aquellos que estén llenando de la lección 25. Pero voy a hacer un pequeño repaso. Y es que dijimos que íbamos a dar comienzo del segundo viaje misionero. Estuvimos leyendo el capítulo 16 y ahí encontramos algo, ¿no? Unos versículos antes dice que Pablo dijo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Recuerden que ya hemos pasado el primer viaje, ¿cierto? Ya hemos pasado el primer viaje. Entonces lo que Pablo dice es, venga, volvamos y revisemos y vamos a ver cómo están los hermanos a los que se les anunció la palabra. Es es la respuesta, es el pensamiento de alguien que cree en el poder de la palabra que se siembra, ¿cierto? Es alguien que cree en eso. Por ejemplo, a mí me da curiosidad algunos compañeros del seminario en saber a veces cómo están esos compañeros con los que estudié hace algunos años ya. Porque uno quiere ver qué pasó, ¿no? ¿Qué resultado trajo la palabra del Señor? Entonces lo que él está haciendo es consecuentes. Nosotros compartimos la palabra, creemos que la palabra tiene poder, entonces vamos a ver qué ha pasado. Y luego entonces sale, esto lo vimos en la clase pasada, es un repaso, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu, esto fue un tiempo a mí, de lo que más me llamó quizás de la lección anterior, dice que les fue prohibido por el Espíritu hablar. Ojo a la palabra, ¿cierto? El Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, venga, no hablen mi palabra en Asia. Y es que el Señor tiene propósitos específicos, ¿no? Él es el que dirige su obra, no somos nosotros. La mente de nosotros es, vaya, háblele a todo el mundo hacia la loca, ¿no? Vaya, hay que compartir el Evangelio. Pero resulta que con el Espíritu Santo es algo guiado, donde Él nos indica a quién hablarle, cómo hablarle, cuándo hablarle. Intentaron luego ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu no se los permitió. Y ahí aprendíamos, luego ya dice que descendieron a Troas y ya finalmente se van hacia Macedonia, que ahí es por donde quedamos la clase pasada. Eso es repaso, por eso lo estoy pasando algo rápido. Recuerden que la lección está ahí subida en el internet por si quieren verla completa. Ahora vimos este cuadrito también, que para algunos puede ser como enredado, pero no es tan difícil. Este es el mar Egeo. Mire que ahí se lo estoy marcando con un círculo. Ese es el mar Egeo. Entonces lo que estamos tratando de entender allí es por dónde fue Pablo. Recuerden que Pablo se fue siguiendo las vías romanas, las carreteras romanas. Ahora, viendo el mar Egeo, hay dos, dos puntos, perdón, dos puntos negritos. Ahí los marqué con un chulito. Entonces, uno, este de acá es Éfeso. Y este de acá es Corinto. ¿Cierto? No lo voy a copiar. Corinto. Ahí está.
Estos son visitas largas, o sea que duraron más de 15 meses, algunas 18 meses, bueno, ahí luego vamos a ver un poco de eso, pero duraron bastante tiempo, ¿no? La de Corinto y la visita a Éfeso. Las otras podríamos decir que fueron visitas cortas. Esta de acá, Filipos, una visita corta que fue la que vimos en la sección pasada. Hoy vamos a estar viendo Tesalónica, Berea y Atenas. Me voy a volver en el mapa y ustedes más o menos lo van a ir viendo ahorita. Entonces, según lo que vimos recién, podríamos decir que por acá queda el cuadrito negro, aquí donde estoy marcando un punto, que sería Corinto. Y por acá, un ojímetro, por lo que les enseñé, diríamos que queda Éfeso. Los otros punticos van a ir por estos lados, ¿cierto? Entonces, es como para que tengan una idea general y ustedes se acuerdan, el segundo viaje misionero fue así. Y algunos viajes fueron cortos y algunos viajes fueron largos. Aquí inclusive va a ser más específico. Ahora llegamos a Filipos, ¿no? Recuerden que el viaje misionero acá, el segundo viaje misionero, sería el color que es como moradito. No sé si es como moradito. Y entonces saltamos de Troas, de este lugar, hacia Filipos. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasó en Filipos? Si lo recuerdan, capítulo 16, versículo 11 al 40, se los voy a recordar. ¿Qué eventos? Bueno, primero Pablo se encuentra un grupo de mujeres temerosas de Dios y ahí se convierte esta mujer que se llama Lida. Un versículo a resaltar ahí sería que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que ella comprendiera lo que le estaban enseñando. Esa es una oración que usted puede hacer cuando usted esté enseñando a alguien. Señor, abre el corazón, abre el entendimiento de esta persona para que sus ojos sean abiertos y pueda aceptar tu mensaje. Otro de los eventos es que Pablo enfrenta a la muchacha adivina y a sus amos. Entonces se da la liberación o la conversión de esta muchacha. Y el tercer evento es Pablo y Silas cuando sufren encarcelamiento. ¿Quién se convierte acá? El carcelero. Tres conversiones, tres eventos. Ahora de esto vimos, recuerden que estoy haciendo un resumen, vimos que hay salvación para todos. No importa el rango social, se nos dice de Lidia que probablemente era una mujer adinerada, la muchacha quizás no, pero el carcelero era quizás un estrato medio, un rango social medio. Entonces el Evangelio no hace acepción de personas, ¿no? Ahora llegamos a Tesalónica, que ahí es donde vamos a estar hoy. Entonces quisiera que ustedes con sus Biblias estuviéramos allí en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Y lo vamos a leer. Entonces voy a pedir el favor a alguien que lo quiera leer. Estamos para que se ubiquen bien, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Hemos pasado por Troas, luego por Filipos y ahorita estamos en Tesalónica. Lugares a los que Pablo luego escribiría una carta. Entonces, capítulo 17, versículo 1 al 9. Voy a leerlo, pues. Uh-huh. ¿Me escucha bien? Bueno. Sí, pa. 17 del 1 al 9, libro de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, entonces estamos en Tesalónica, ¿cierto? Dice el versículo, miren el versículo 1, dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, muy probablemente pasaban de largo, no llegaban ahí y de ahí salían al otro pueblo, no se quedaban, o por lo menos la Biblia no nos dice que se quedaran allí, por lo menos Pablo enseñando, pero sí pasaron por esos lugares. Si ustedes tratan de ubicarlo en el mapa, aunque ahí está un poquito tapado, está Anfípolis y Apolonia, está por aquí arribita de Tesalónica. Pasaron por esos lugares y llegaron hasta Tesalónica. Ahora dice que, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? Bueno, a los judíos. Recuerden cuál era la estrategia de Pablo, era ir primero a los judíos. Y dice que, y por 3 días de reposo, y interesante esta palabra, discutió, discutió, discutió con ellos. Mm, nosotros somos o por lo menos yo lo hablo en manera personal, me cuesta discutir con la gente acerca de esto, ¿no? Uno quiere simplemente, uno no espera que la otra persona se oponga, ¿no? Entonces, es interesante. Y van a encontrar ese patrón durante todo el ministerio de Pablo. Discutió, algo razonó, eh, todo el tiempo, todo el tiempo. Dice declarando y exponiendo, otras dos palabras claves, declarar y exponer por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces él les está mostrando a través de toda la escritura, les dice, mire, era necesario que viniera el Salvador, el Mesías, y que él padeciera, y que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo o es el Mesías. Y eso es importante, ¿no? Porque en esto consiste un viaje misionero. Un viaje misionero finalmente se va a resumir o la idea de él va a ser declarar y exponer por medio de las escrituras acerca del Mesías, acerca de Jesús, el Cristo. Lo que hace uno es tomar la escritura y decirle a la gente y presentarle a la gente a Jesús. Miren, ahí está Jesús. Él sufrió, él murió en una cruz, pero también resucitó. Si voy muy rápido me dicen para hacer un stop para los que están tomando notas. Pero entonces se dan algunos resultados de la predicación, ¿no? Dice que algunos creyeron. ¿Quiénes creyeron el mensaje de Pablo? Bueno, algunos judíos a los que él inicialmente se refirió. Luego dice gran número de griegos y luego también mujeres nobles, no pocas. Ahora, es interesante que este es un patrón del ministerio de Pablo. Algunos judíos creían, muchos griegos también, pero no sé si han notado el tema de las mujeres durante el libro de Hechos y más de mujeres nobles. Eh,
A mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Mujeres nobles, algunas versiones dicen que eran mujeres esposas de hombres nobles, pero da esa idea. Entonces los judíos, ¿qué pasó? Celosos, es decir, de los grupos de los judíos, empezaron a alborotar a la ciudad. ¿A cuál ciudad? Bueno, Tesalónica, que es donde estamos. Y entonces Pablo y Silas les tocó salir de noche. O sea que el evangelio ahí fue recibido, pero hubo un grupo de personas que se opuso al evangelio. Eran judíos celosos, dice, que alborotaron la ciudad. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, continúa por la carretera, ¿no? Y va al siguiente lugar. Ahora, aquí se levantan unas acusaciones contra Pablo. Si ustedes miran el versículo 21, en el capítulo 16, versículo 21, cuando él estaba en Filipos, dice que la gente lo acusó y le decían, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eso pasó en Filipos. Recuerden, el primer lugar donde él estuvo en su gráfico. Voy a devolverme un poco para que lo puedan recordar. Acá me voy a devolver. Acá. Entonces, Filipos es este primer lugar que ellos visitaron. Ahí es donde se les acusa de esta manera y dicen, no, es que esta gente nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. Ahora, en Tesalónica, que sería el puntico que sigue, en Tesalónica los acusan de otra forma también, ¿no? Les dice, todos ellos contravienen los decretos del César, ¿no? Diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Entonces, miren cómo los están acusando. ¿Era esto verdad? ¿Hablaban ellos de otro rey? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿cómo fue la pregunta? ¿Creen que a ellos los estaban acusando de que dice contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús? Ahora, ¿era verdad de lo que los acusaban? Claro. No. Ok, Katica. Que yo creo que igual ahí siempre hubo como un debate, porque si bien sí se anunciaba de un nuevo reino y también se anunciaba de ese nuevo rey Jesús, siempre fue un reino espiritual y las otras personas lo interpretaban como un reino terrenal, entonces se sentían como amenazados, pero de cierta manera nunca hubo un tal que contradigan lo de César, porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, den al César lo que es del César. Ok. Ok, es muy interesante eso, ¿no? Ya me adelantó Cata, pero era eso lo que iba a mencionar, de que Jesús nunca se fue contra lo que César hacía. Él era un rey terreno y él no se metió en ese tema porque el reino de él era espiritual. Ok, entonces podríamos decir que de una u otra forma esas acusaciones eran falsas, no eran justas. Ténganlo ahí presente, ¿no? Acusaciones, ¿a quién le gusta recibir una acusación hasta el punto de que sea una mentira, ¿no? Y eso siempre se lo van a encontrar en el ministerio. Pasó con Pablo y pasó con el mismo Señor Jesús, ¿no? Acusaciones injustas. Ahora voy a leer este comentario que nos hace Bruce en el comentario del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que el hacer prosélitos de ciudadanos romanos por los judíos no era precisamente ilegal. ¿Cómo así? Bueno, el que hubieran romanos que se convirtieran al judaísmo no era algo ilegal.
No era como que, ay, estás haciendo algo ilegal, te estás creyendo lo que los judíos creen para un ciudadano romano. Pero, esta parte pero, por cierto, provocaba fuerte desaprobación. Era como que, y estás creyendo algo que no es. Entonces dice que los magistrados estaban obligados, en cualquier caso, a tener conocimiento de toda actividad religiosa que amenazara provocar un quebrantamiento de la paz o alentara prácticas u organizaciones ilegales. Ellos tenían que estar pendientes de qué estaba pasando a los judíos, qué se movía entre ellos, porque en cierto modo eso tenía afectación en ellos como gobierno romano. Ellos tenían que estar pendientes a toda reunión de un grupo de rebeldes o grupo que quisiera llevar la contraria. Tenían que estar muy pendientes a eso para cuidar el Estado romano. Ahora, si ustedes miran este comentario de Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:2, recuerden, ¿estamos en dónde? Estamos en Tesalónica, ¿no? Hemos pasado por Filipos, ahora estamos en Tesalónica y ahora estamos yendo a una carta que él escribió a los que vivían, a los tesalonicenses, ¿no? Y les dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, dice Pablo. ¿En medio de qué? De gran oposición. En medio de gran oposición. ¿Qué tuvieron ellos en medio de esa gran oposición? ¿Qué tuvieron ellos, según el versículo? De nuevo, ¿no? De nuevo. Esa valentía, ¿cierto? Oh. Para esforzarse por enseñar el Evangelio y por seguirlo llevando. Ok, tuvieron de nuevo, ¿cierto? Tuvieron de nuevo en Dios para anunciar, ojo a esto, propósito, el fin del denuedo. El fin del denuedo no es para cumplir mis propósitos egoístas, sino que el propósito del denuedo, de esa capacidad sobrenatural, de esa capacidad única, imponente, espiritual, poderosa, era con un fin específico y era anunciar el Evangelio. Y esto es lo que se nos va contando en todo el libro de Hechos, ya lo hemos visto, y es que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, y entonces empieza. Entonces, tenían de nuevo, en medio de la gran oposición, para anunciar el Evangelio. Miren que es un versículo muy clarito y muy bien explicado por Pablo en el contexto que hemos comprendido cuando él visitó a Tesalónica. Ahora bien, él salta de ahí a Berea. Miren el recorrido por un momento, si usted puede centrar sus ojos acá en el mapa, se va a dar cuenta que venimos desde Antioquía, acá, y ya hemos pasado por Filipos, luego saltamos a Tesalónica, que queda por acá, y luego llegamos a Berea, ¿cierto? Van tres lugares. En Filipos se convierten, hay varias conversiones de varias personas de varios estratos diferentes sociales. En Tesalónica comparten el Evangelio, algunos creen también, pero también se levanta un grupo de personas y acusan de que ellos estaban haciendo algo mal. Entonces a ellos les toca huir de allí. Luego llegamos a Berea. Y aquí quisiera invitarles a que fuéramos al capítulo 17, versículo 10. Y si alguien me colabora leyendo del versículo 10 al 15.
Dale, hermano, lo voy a leer. Dale. Del 10 al versículo 15. Sí, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios allí. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas no de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok. Entonces, aquí tenemos una historia bien interesante. Llegan a Berea, ¿sí o no? Dice que enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde fueron? Bueno, como siempre, a la sinagoga de los judíos. Tenían un lugar estratégico donde empezar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Presten atención a esta palabra nobles. ¿En qué sentido más nobles? ¿Cómo así? ¿Qué piensan? Yo veo ahí, mi hermano, que es posible que estos de Tesalónica, como eran los que dice que se interesaron en escudriñar la escritura, ¿cierto? Era porque era gente de letras, ¿cierto? Gente que estudiada. Entonces ellos se fijaban en la escritura del Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía, pues, se corroboraba por medio de la escritura. Y otra cosa, la nobleza era que de pronto eran menos radicales en el tema eran más abiertos. Ok, interesante. Pero también es importante, mi hermano, que esa nobleza, la nobleza de que habla también allí es que porque eran personas también quizás de dinerito, ¿no? Ok, ya lo vamos a estar viendo. Katica creo que iba a hablar. Sí, que en esta nueva traducción viviente es interesante cómo los describe porque dice que tienen una mentalidad más abierta, Ok, como es la manera como describe esa nobleza. los de Berea tenían mentalidad más abierta. Ok, sí, porque ya hemos encontrado varias veces la palabra nobles y lo hemos encontrado en 2 ocasiones con un grupo de mujeres, ¿no? Mujeres nobles, donde ahí sí se refería al sentido de que tenían un estrato social quizás más alto, pero en este caso es muy interesante que al referirse a más nobles tiene que ver con lo que el hermano Víctor comentaba al principio, y es con el hecho de que, mírenlo, acá se lo voy a poner en un cuadrito para que lo comparen. Cuando estaban en Tesalónica, dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo. Eso fueron palabras que yo les marqué ahorita cuando estábamos allá en Tesalónica. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Del discutir, del declarar y de exponer. Bueno, creyeron algunos, ¿cierto? Creyeron algunos. Ese fue el resultado. Los que están tomando nota para que vayan ahí tomando nota. Eso pasó en Tesalónica. Ahora en Berea, según el versículo 11, dice que recibieron la palabra con solicitud. En contraste con los de Tesalónica que empezaron a discutir
Acá dice que ellos recibieron la palabra con solicitud. Eso diría en el versículo 11, ¿cierto? ¿Qué otra versión dice que escucharon con entusiasmo? Lo escucharon con entusiasmo. Usted podrá de pronto hacer una similitud a esto cuando usted le habla a alguien y la persona está escuchando con solicitud, ¿no? Cuando usted le está hablando a alguien y la persona, por ejemplo, coge su celular y usted le está hablando y la persona es como ahí, como así, sí, sí, es con el celular y como que medio te escucha y como que sí y no, pero en este caso yo dije, no, lo recibieron con solicitud, o sea, cuando ellos escucharon la palabra, todo su ser lo enfocaron en ello y prestaron mucha atención a lo que estaban escuchando. Luego dice que ellos mismos estaban escudriñando cada día las escrituras, las escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. O sea que en este momento Pablo les comparte y les dice, miren, es solo una suposición, pero probablemente tocó ese tipo de pasajes como el de Isaías, donde dice que Isaías 53, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, despreciado y desechado. Y Él empieza quizás a mostrarles estos pasajes y entonces ellos se quedan escuchando y dice, ¿cómo así usted está hablando de un hombre que sufrió mucho? A ver, cómo es esto? Y lo que hacían ellos es que cada día, ojo a esto, cada día escudriñaban la escritura y observaban a ver si lo que les estaban diciendo era verdad. No tragaron entero, lo diríamos de otra forma. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Si ustedes miran el versículo 12, dice, así que creyeron muchos de ellos, creyeron muchos. Entonces, en Tesalónica tenemos una gente cerrada y en Berea tenemos un grupo de personas que estaba dispuesta a escuchar y ver si lo que la escritura decía acerca de Jesús era verdad. Ahora, podríamos decir acá que los de Berea tenían corazones preparados para recibir el mensaje. Eran personas que tenían el corazón preparado para recibir el mensaje. Es una buena oración para un tema ese como evangelismo, discipulado, misiones. Y es que uno siempre que va a salir, por ejemplo, a misiones o siempre que vas a ir a compartir el evangelio, uno ora por personas que cuyo corazón esté preparado para recibir el mensaje. ¿Alguien tiene la mano levantada? Si no veo aquí quién. Hernancito. Hermanos, quería pues como también pues, a modo de aplicación o de aporte, Sí. pues lo tomo personalmente que esto sucede mucho también aún dentro de los creyentes ya conocidos, conocedores del Señor. Y es un punto de que es una partida como de aplicación a que debemos de seguir ese ejemplo de escudriñar cada día lo que aún escuchamos, porque como bien lo dicen muchos predicadores o lo decimos también muchos hermanos, solo se queda a veces los domingos, se queda en una reunión. Sí. Y estas personas dan un ejemplo de que no se quedaban con lo que escuchaban, ¿cierto? Sino que escuchaban y me imagino que después de eso aún conocidos también siguieron haciendo lo mismo.
Sí, porque la palabra, como muchos sabemos, cada vez nos habla, así pasemos versículos que conocemos y todo, siempre nos está hablando algo diferente. Pues así es. es algo como Gracias, de hermancito. aplicar cotidianamente. Es muy tremendo ese punto porque ellos tenían actitud. Eso lo vamos a encontrar varias veces en la escritura con diferentes grupos de personas. Hay una parte donde también eh, no me acuerdo bien del nombre, el que se acuerde me lo recuerda, pero en el Antiguo Testamento donde se les lee la escritura al pueblo, dice que todos también prestaron atención ese día y estuvieron atentos a lo que, Semillas. ajá, y estuvieron atentos a lo que se estaba enseñando. Y eso tiene que ver mucho con la actitud de uno hacia escuchar la voz de Dios. Edinson, Eh, Buenas noches, hermano. bla. Estaba pensando en estos pasajes, porque ya habla de un grupo específico, ¿cierto? De judíos. Pensaba en eso, judíos escudriñando cada día las escrituras. O sea que este grupo de personas tenía las escrituras allí, pero es probable que ellos tuvieran un poco entendimiento, lo digo de esa manera, a tal punto que ellos no se atrevían de pronto a dar ese paso de fe para creer en Jesús. Y bastó solamente con que Pablo les diera, digámoslo así, ese empujón para que ellos creyeran. Y a que voy con esto, que hoy en día hay muchas personas que es probable no dan ese paso de fe porque hace falta que se les dé ese empujón. Es probable que conozcan un poco de las escrituras, pero que hacen mucho más para que se aferren y abracen por medio de la fe la salvación del Señor. Solo es, gracias bro por la participación, solo es mostrarles, y miren lo que dice la escritura. Y el Señor obra, y el Señor obra. Vamos a continuar. Dice que el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, ojo acá, ¿quiénes? Los judíos, ¿de dónde? De Tesalónica. Recuerdan que en Tesalónica hubo gran oposición, pero entonces supieron, se enteraron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. ¿Qué hicieron estos desgraciados? Dice que fueron allá, ¿no? Y también alborotaron a las multitudes. Hay una similitud uno dice, venga, pero ¿por qué simplemente no se quedaron allá y ya, listo? ¿Cierto? Pero hay algo muy interesante en el ministerio de la palabra, y más cuando es expuesta con denuedo o cuando es guiada por el Espíritu Santo, y es que es perseguida. Entonces, estos judíos de Tesalónica que persiguieron a Pablo allá en Tesalónica y lo hicieron salir de ahí a Berea, escucharon, mira que Pablo está por allá también en Berea. ¿Cómo? No, y cogieron un grupo y se fueron a corretear a Pablo. Es interesante, hermano William. El texto que estaba buscando está en Nehemías capítulo 8, que dice que Esdras empezó a leerles la escritura y que estaban atentos. Y también hay un llamado a poner atención al texto para salir, pues, o entender en Proverbios 4, 1 al 13, también habla de eso. Gracias, hermano William. Listo. Esdras, ese era lo tenía ahí, pero se me fue. Esdras, ¿no? Interesante que tuvieron una actitud para escuchar la palabra de Dios. Qué importante es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios. Entonces, espero que hasta aquí vayan conmigo. Es interesante cómo se perseguía el mensaje, se perseguía a Pablo. Pablo siendo el blanco, entonces tenía que huir ahora de Berea a Atenas.
de Berea a Atenas. Ahora, no sé si recuerdan bien la comisión de Pablo. O sea, cuando el Señor lo llamó a él, hubieron dos cosas que el Señor le dijo. Una, predique, y la otra, padecer. Y a mí me salen varios pensamientos, pero uno de ellos es, qué llamado tan tremendo, ¿no? Es un llamado donde se le dice a la persona que va a predicar lo que va a hacer, pero también lo que va a tener que padecer por seguir a Jesús. Y me hace pensar un poco en el llamado de nosotros, de los que estamos hoy acá. Dice que es necesario que a todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. De una u otra forma, a nuestro llamado también se nos ha comisionado de esta manera. Vayan, prediquen a todas las naciones, pero tengan presente que es necesario padecer. ¿Padecer qué? Bueno, Pablo es un ejemplo claro de ello. Desde la persecución hasta el punto de ser apedreado, al punto de morir, desde encarcelamiento, hasta naufragios, hasta, yo qué sé, oposición, gente diciendo, acusándolo, acusaciones. Y eso pasa con Pablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? Dice que lo sacaron hasta el mar y lo enviaron hasta Atenas. Y lo enviaron hasta Atenas. Se va lejos, ¿no? Y ahí quisiera invitarles a que leyéramos capítulo 17, versículo 16 al 22. Si alguien me colabora leyendo. Capítulo 17, versículo 16 al 22, este de aquí abajo. Dice así la palabra del Señor. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ok, gracias, mi bro. Atenas era un lugar en el que se cree que para esta época tenía una población de aproximadamente 10.000 habitantes en el tiempo del apóstol Pablo. 10.000 habitantes. En cierto modo no eran demasiados, ¿cierto? Si uno compara con, por ejemplo, con la ciudad de Medellín, que son millones, ¿no? Eran 10.000 habitantes. Ahora, dice que cuando él estaba allí en Atenas, pasó algo muy particular. Y es que su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría. O sea que adentro de él había una inquietud grandísima, ¿no? Y observaba cómo había cantidad de ídolos, cómo la gente perseguía cantidad de ídolos, o iba atrás, eran entregados a esos ídolos. Ahora, aquí hay una palabra, está entregados, cuando habla de entregados, kateidolon, dice sumergido bajo los ídolos. Era, es decir, no solo era como que los ídolos, sino que estaban sumergidos en ellos. Era ídolo para todo. Eran personas completamente sumergidas bajo los ídolos. Ahora dice que cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas, si voy muy rápido me dicen y yo me devuelvo, sumergido bajo los ídolos, que cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas, esa estaba en declive, ¿cierto? Pero en filosofía ocupaba el lugar de preeminencia, siendo la ciudad natal de filósofos que ustedes al día de hoy han escuchado, como Sócrates, Platón, y un hogar, y dice aquí el autor, dice, y el hogar adoptivo de Aristóteles, Epicuro y Zenón. Son filósofos muy reconocidos, creo que hasta el día de hoy hay muchos pensamientos de ellos que se adoptan en nuestra cultura moderna. Entonces, él estaba ahí en Atenas, donde la filosofía ocupaba un lugar de preeminencia. De que si había un lugar estratégico para ir y razonar, era Atenas. El Señor lo había puesto ahí. Ahora dice, y algunos de los filósofos en el versículo 18 y de los epicúreos y de los estoicos, ¿qué hacían? Bueno, disputaban con Pablo. Disputaban con Pablo. Ahora, un ejemplo de los filósofos es que los estoicos dice que ponían mucho énfasis en la primacía de la facultad racional en la humanidad y en la autosuficiencia individual. Entonces, el hombre puede razonar, ellos decían, la razón, le daban un lugar muy importante a la razón, pero también a la autosuficiencia personal. Ahora, en contraste con esto, los epicúreos dice que consideraba el placer como el fin principal de la vida. Disfrutar una vida de tranquilidad, libre de dolor, pasiones perturbadoras y de temores supersticiosos. No negaban la existencia de dioses, pero sostenía que no les interesaba para nada la vida de los seres humanos, a los dioses, ¿no? Entonces, para ellos el placer era lo más importante, para los epicúreos. Ahora hay dos extremos acá, ¿cierto? Y usted puede ponerlo ahí en la flechita que tiene ahí en sus notas, y es que hay dos extremos, ¿no? Ahora, Pablo está allí en medio de este tipo de corrientes filosóficas. Quizás nosotros también enfrentamos al día de hoy. Miren que no ha cambiado mucho. Al día de hoy, usted se va a dar cuenta que la gente vive para el placer, ¿no? Vive por su razonamiento. Es decir, lo que consideran correcto es lo que ellos razonan. Son movidos por su autosuficiencia, por su propia capacidad. Buscan una vida libre de dolor a través de una libertad económica, financiera. Y entonces ahí está Pablo en medio de esto, ¿no? En medio de esas corrientes filosóficas. Entonces lo que hacen, porque les llamó la atención, fue que lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y miren donde paran a Pablo, ¿no? Lo paran ahí en el Areópago y entonces se le llena, por decir así, el estadio. Y se para allí. El ministerio de Pablo era una cosa impresionante, ¿no? Yo por momentos me imaginaba él parado en el Areópago y empezar a disertar o a razonar con ellos y decirles, bueno, vengan pues, y empieza a decir, al Dios no conocido. Porque así es como comenzaría su discurso, y aquí lo vamos a resumir un poco, y es el resumen de los discursos de Pablo. Recuerden, Antioquía de Pisidia a los judíos, a los gentiles cuando fue a Listra, y luego en Atenas a los gentiles cultos, porque era gente que no iba a tragar entero, era gente que estaba enseñada a razonar. Entonces, que llegara un fulano acá y empezara a razonar con ellos, para ellos era normal. Iban a sacar sus argumentos bien sacados, gente culta, y iban a responder a lo que Pablo les exponía. Ya vamos a ver la reacción de ellos, pero lo que quiero que no pierdan de mente es capítulo 13, cuando él está en Antioquía de Pisidia, el mensaje es a los judíos, pero luego capítulo 14 en Listra, que en Listra recuerden que estaba Timoteo, dice que fue un mensaje a los gentiles y luego a los gentiles cultos en Atenas. Es un poco de los discursos que ha dado Pablo, pero miren el cambio, se los quiero poner así, el cambio de escenario, a donde termina él hablando, que sería este lugar, ¿no? Está metido en la propia universidad, ¿no? Hablándole a gente culta, a gente docta de la sociedad. Ahora, el discurso que él da ahí en Atenas, ahí en el Areópago, es muy interesante porque él hace una introducción. Entonces él dice, altar, y dice, yo vi un altar que decía que al Dios no conocido. Bueno, entonces de ese Dios no conocido es el que yo les voy a hablar. Luego en el versículo 24 al 25 dice, Dios es Señor del universo. No necesita templo ni culto de hombres. Y ahí es como si cogiera un bate y estuviera jugando béisbol y la revienta del estadio, la saca del estadio. Porque ellos están enseñados a ver un montón de imágenes humanas hechas por ellos, pero entonces aquí Pablo dice, no, pero el Dios no conocido, nada que ver con esto, ¿no? Él es el Señor del universo, Él es el que creó todo, no necesita un templo o que los hombres vayan y le hagan culto, no, ese Dios es sobre todas las cosas. Y se les mete por ese lado, ¿no? Versículo 26 al 27 dice que el hombre fue hecho por Dios y él necesita de Dios. Aquí no es como la adoración a los ídolos, es como que los ídolos necesitan que los carguen, que los pinten, que dicen, no. Aquí el hombre fue hecho por Dios y él es el que necesita de Dios. Versículo 28 y 29. Siendo nosotros linaje de Dios, aquí no está refiriendo a ellos como judíos, sino le está diciendo por creación, ustedes fueron creados por Dios. Debemos saber que Dios no puede ser representado por ídolos, les dice. Les doy espacio para que vayan allí copiando. Y eso es interesante, ¿no? La forma en que Pablo los aborda, ¿no? Les dice, no, es que el Dios no conocido es un Dios que no necesita ser representado por un ídolo, está sobre todo eso.
Y eso tuvo que haber llamado la atención de ellos. Luego en el versículo 30 al 31 dice que Dios ha tenido paciencia, pero ahora es el tiempo de arrepentimiento. Y es interesante porque les dice, mire, hay un tiempo para arrepentirse, o sea que Él le está introduciendo, ya se les va a pasar, y esto lo ve cuando se estudia un poquito el proceso de la enseñanza, lo que usted va a tratar de que la persona entienda es pasar de su intelecto, bajar al corazón, y del corazón bajar a la acción. Lo que pasa acá es que dice, ¿sabe que Dios, ese Dios que está sobre todo, ha tenido paciencia? Pero ahora es el tiempo del arrepentimiento y ahí se va al corazón de ellos, no al intelecto, porque al intelecto ya lo apeló, pero ahora va a bajar al corazón. Y cuando les habla de arrepentimiento, de una otra forma les está hablando de necesidad de cambio, de algo de adentro, del alma. Ahora, ¿qué resalta del discurso? ¿Qué se resalta acá del discurso? Bueno, lo que resalta es que Pablo comienza donde ellos están. Altar al Dios desconocido. Miren esto es fundamental a la hora de abordar a alguien. Uno lo aborda desde donde ellos están. Desde donde ellos están. Contextualmente, culturalmente, socialmente, económicamente, físicamente. Uno los aborda desde donde ellos están. Eso es lo que hace Pablo. Luego, Pablo cita a sus poetas. Sería como, lo voy a decir de una manera, pero sería como tomar yo que sé, alguien que ama la literatura, tomar un escrito yo que sé, de Gabriel García Márquez o tomar un dicho de ellos y usarlo para llegarle con él al Evangelio. Pablo cita a sus poetas. Luego Pablo hace uso de la revelación general, la obra creadora de Dios. Nadie puede negar que existe. A usted una persona le puede decir, no es que, pero existe. Entonces Pablo va a hacer uso de esa obra creadora de Dios. Y ya luego, lo que va a hacer Pablo es bajar todo esto y enfocarlo a Cristo. Versículo 31, él les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Y ahí presenta a Cristo, aquel varón. Entonces para ellos, recuerden que ellos son gente filósofa, gente inteligente o que pensaba, que razonaba. Ya Pablo, a Dios a través del Espíritu Santo, por medio de Pablo, ha llevado un proceso en sus mentes y entonces aquí Pablo llega y enfoca al único que les puede dar salvación y enfoca a Jesús, aquel varón. Con haberle levantado de los muertos, especifica el versículo 31. Entonces ya, ¿cómo así? Este me está hablando de un hombre que vino, y según esto vivió como nosotros, murió, pero Dios le resucitó, fue levantado entre los muertos. Y entonces ahí tiene ese toque único del Evangelio.
es que Jesucristo resucitó. ¿Recuerdan esto, no? Lo vimos ahorita, el resumen de los discursos de Pablo, uno a los judíos en Antioquía de Pisidia, a los gentiles, y ahorita está a los gentiles cultos. Pero hay algo bien interesante, hay un principio, ¿no? Y es contextualizar el mensaje. No condenar la cultura de los oyentes, más bien usar vocabulario y temas con los cuales ellos están familiarizados. Podría fácilmente uno llegar a decir, vea, este poco de paganos que mantienen adorando ídolos. No. Pablo llega de una forma muy respetuosa y les dice, yo les quiero presentar esto. Y les presenta al Salvador, a Jesús, usando sus propios vocabularios, su propio intelecto, su propia forma de razonar. Es lo que nosotros deberíamos de hacer, es un principio, contextualizar el mensaje. No va a ser lo mismo compartir el mensaje a alguien de Medellín que compartir el mensaje a alguien de la costa, por ejemplo, o a alguien de Bogotá. No va a ser lo mismo compartir el mensaje a una persona que nunca tuvo papá y mamá, que fue abandonado, a uno que nació en un hogar con todos los beneficios. No va a ser lo mismo. Entonces es necesario contextualizar el mensaje siendo el mensaje el mismo. El resultado del discurso lo voy a leer en favor de ustedes. Está en el capítulo 17, versículo 32 al 34. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, ojo aquí, cuando escucharon ese tema de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, sí, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿no? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ahora, ese fue el resultado del discurso de Pablo. Unos se burlaban al escuchar de la resurrección, les daba risa y decían, no, pues que ya sí, dice que resucitó a alguien, ¿no? Y literal se burlaban en su... a mí me daría muy duro que yo esté aquí enseñándoles y que ustedes empiecen a burlar de lo que yo estoy diciendo. Y es básicamente lo que está pasando allí. A Pablo se le empezaron a burlar cuando empezó a hablar de la resurrección de Cristo. Otros querían escuchar más. Quizás algunos digan como, bueno, sí, después, ¿no? Ya que ahí vamos escuchando. Otros decían como que vamos a seguir escuchando a ver esto cómo va, ¿no? Pero dice que algunos creyeron. Algunos dijeron, alguien resucitó. Entonces eso es verdad. Y lo creyeron de corazón. Creyeron que Jesús resucitó. Creyeron todo el contexto que les dio. Es decir, que hay un Dios sobre todos los ídolos. Creyeron que aquel varón resucitó de entre los muertos. Y esto es un patrón para la predicación del Evangelio. Katica. Ángel, es que ahorita estabas diciendo que, bueno, que se debe de dar el mensaje contextualizado a la cultura, ¿cierto? Que se le está presentando el mensaje. Pero también ahí vemos otro principio y es no negociando, a pesar de que se contextualiza, no se vende o no se omite doctrina básica. Porque, por ejemplo, Pablo podría haber sabido de antemano que se le iban a burlar por la resurrección de los muertos, porque los griegos no creían en ese tipo de cosas. No Y aún mencionarlo. así, no mencionarlo, decir, bueno, en la próxima lo menciono, o bueno, X. Pero él no lo vende, sino que da el discurso completo, a pesar de que, o sea, se manejan como las dos, como un balance. Si se contempla un lenguaje, unas palabras y
que sean respetuosos con la cultura y que ellos puedan no entender, pero tampoco se vende o se omite el mensaje del evangelio, a pesar de que sea súper contracultura, porque igual el evangelio es eso, es loco para cualquier cultura. Ajá. Gracias, Katica, por el comentario. El Antes, mensaje- sí, bueno, me gustaría también aportar algo. ¿Sí sí, me escuchan bien? Sí. sí. Si quieres, pégate un Bueno, poquito más el micrófono. ok, ahí mejor. Sí, Bueno, algo que me llamaba mucho la atención y me impactaba era ver esos cambios, ¿no? Que pasaba como de ciudad en ciudad, teniendo en cuenta que en Tesalónica fueron unos pocos, ¿cierto? En Berea fueron muchos los que se convirtieron, pero luego pasa a Atenas y también dice que algunos, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces uno cuando comparte el evangelio, yo me imagino a Pablo allí hablándole a toda esa multitud, y qué más quisiera uno y qué más quisiera aquel que lleva el mensaje, que todos los que escucharan, ¿cierto?, pudieran creer y pudieran arrepentirse y creer en el Señor, pero no sucede. Y lo que me impacta de eso es ver la actitud de Pablo, que a pesar de esos cambios y que en algunas ciudades eran pocos y en otras eran muchos, él no se desanimaba. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿y dónde lo habrá visto o dónde lo habrá escuchado Pablo, cierto? Y entonces me venía mucho a la mente lo que pasó con el Señor Jesucristo en Marcos, cierto, que cuenta en Marcos 5, cuando él fue a su tierra y compartió el evangelio, cierto, y dice que allí hizo pocos milagros, cierto, porque dice que era mucha la incredulidad que había y que se asombraba de la incredulidad que había. Pero lo que me encanta de ese texto que hay en Marcos es que dice que el Señor Jesucristo, a pesar de eso, ¿qué siguió haciendo? Siguió enseñando, ¿cierto? Siguió llevando el evangelio, a pesar de que en ese lugar fueron pocos también los que creyeron en él. Entonces yo creo que eso también nos anima a nosotros, ¿cierto? A no darnos por vencidos, a no desanimarnos, como tampoco Pablo vemos que se desanimaba. Pablo, a pesar de que en unos lugares eran más y que en otros lugares eran pocos, él seguía, ¿cierto? Haciendo la obra que el Señor le había llamado. impresionante. Gracias, Lore, por el comentario. Porque tristemente lo que mueve a un creyente hoy en día es que las cosas se muevan como a él le agradan. Se los voy a explicar así, ¿cierto? Al creyente de una otra forma es como que yo predique y todo el mundo se convierta. Ah, entonces estoy bien, me siento bien, ¿no? Y de la aprobación, de las circunstancias, va a depender su ministerio. Es a lo que quiero llegar. Pero en el caso de lo que la Biblia enseña es, no, usted lo hace por comisión, porque a usted se le comisionó predicar y sufrir por el Evangelio, no por los resultados. Imagínense, es que cuando piensen en esa parte que unos se burlaban al escuchar de la resurrección, piensen en el areópago, piensen dónde está el parado y frente a quiénes está parado, toda la gente hacia alrededor. Piense por un momento en eso y empiece a ver grupos de gente empezar a reírse y a hacer comentarios y a burlarse de lo que Pablo está diciendo. Eso es un batazo para el orgullo humano. Pero ellos lo hacían y predicaban no por lo que rodeaba externamente, sino por comisión, porque se les había comisionado una tarea. Y eso es importante, Hermano William. Sí, es un tema que a veces es difícil para uno entender porque lo que dice Ander es muy cierto, uno quisiera que la gente se convirtiera, pero lo que pasa es que también a veces nos falta ser enseñados desde el principio que en realidad nosotros no nos enviaron a convertir a nadie, sino a predicar el Evangelio. Y la predicación del Evangelio, sabemos que la palabra nunca vuelve vacía, que es otra cosa que a veces uno pide que no vuelva vacía, no, es que nunca vuelve vacía, vuelve con un sí o vuelve con un no. Entonces, el asunto es que el Señor es el que encarga de eso, no uno predica y cada que la gente no se convierte, el Señor algún día los va a tener frente a frente y no van a poder decir es que no me predicaron, porque a que sí le predicaron. Total.
Total que sí, gracias mi hermano William. Katica. No, además que dejé la mano levantada, perdón, no. Ya, Perdona. ya. Hermano Víctor. No, mi hermano, no, estaba aquí pensando en cómo el apóstol Pablo, cómo se conmovía, ¿cierto? Al ver la gente perdiéndose en la idolatría. Yo creo que es una buena enseñanza para uno no ser indiferente al llegar a algún lugar y ver la gente adorando ídolos o quizás hablando de muchas cosas que el mundo tiene como ciertas, ¿cierto? Como en el caso de horóscopo y todas esas tonterías que se han inventado y uno conmoverse de corazón y de espíritu como el apóstol Pablo allí y tener el denuedo como lo tuvo él de hablar el evangelio, de darle la verdad a la persona, ¿cierto? Estaba pensando en eso mi hermano y estaba aquí meditando. Eh, el, el conmoverse es algo fundamental a la hora de predicar la palabra, el no estar conmovido. Se van a dar cuenta que eso pasa entre más nos acercamos al sentir y al corazón de Dios. Más nos conmueve ver las almas entregadas a la idolatría. Para terminar, hay un comentario y es que si una iglesia se formó en ese momento es dudoso, a diferencia como pasó cuando él hizo otros viajes misioneros. Dice que Pablo describe a algunos de sus convertidos corintios como las primicias de Acaya. Quizás de esa zona de Acaya, estas personas que conocieron ahí en Atenas, para Pablo fueron un, un honor. Y parece que Pablo no tenía intención de pasar mucho tiempo ahí en Atenas, porque en cierto modo no, él fue chutado ahí, por decirlo así. Más bien quería ir a Corinto porque lo que pasaba con Corinto es que Corinto sí era un lugar estratégico. Y ya lo vamos a estar viendo por qué. Pero en Corinto, en el mapa lo vamos a ver, es un punto estratégico y era un punto comercialmente muy bueno. Se movía mucha gente de muchos tipos de cultura. Era un lugar de donde muchos barcos salían para otros lados del mundo. Entonces él consideró pasar muy buen tiempo allí más bien en Corinto. Entonces por eso no se queda tanto en Atenas. Y el hecho que él haya hablado ahí en Atenas fue impresionante, ¿no? En el Areópago, eso quiere decir que la mayoría de gente escuchó de sus ideas, sea por voz del directo o por voz de otros que estuvieron ahí en el Areópago. Porque muy probablemente después de que Pablo se va, la gente queda discutiendo sobre eso, sobre lo que se había tocado. Ahora allí terminaríamos esta sección, que sería la lección 25, en el libro de Hechos. Ya casi vamos acabando. Faltan 6 lecciones más, si no estoy mal. Se nos está acabando nuestro libro de Hechos. La idea es que ustedes puedan continuar disfrutando de este material y que ustedes puedan enseñarlo también a otros. Entonces vamos a orar. Permítame yo.